Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. El día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 hasta el 41. Voy a leer. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, Dios, por tu palabra. Te rogamos, Padre, te pedimos que nos ayudes a confiar más en ti a la luz de lo que tu palabra nos enseña, y a darte gloria y honra con nuestra vida, con lo que hacemos. Háblanos, Señor, con tu palabra, y ayúdanos a crecer en ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús te lo pedimos. Amén. En nuestro texto de hoy, nosotros vamos a ver cuáles son las respuestas que por lo general se brindan en medio de la crisis. Estaba viendo una película y hubo una escena que me llamó mucho la atención, donde uno de los protagonistas está siendo entrevistado para un empleo, y las personas que lo entrevistan le preguntan: ¿cómo es que tú tienes un carácter tan fuerte, tan íntegro, y tú tienes una vida tan difícil, se te ve tan difícil, y unas calificaciones tan bajas y tanta lucha que tú pasaste, pero tú te muestras aquí con un carácter poderoso y te muestras con una franqueza increíble? Nos sorprende. Entonces el joven le dice: bueno, lo que sucede es que viendo mis notas, mis calificaciones, y viendo las situaciones de mi vida, yo me imaginaba a mi mamá y a mi papá y a mi hermana, sus caras frente a mi fracaso, las caras de mis compañeros de estudio también frente a mi fracaso, y yo me hice daño. Gracias a Dios yo no morí, y entonces cuando desperté vi la cara de mis amigos y de mi mamá y de mi hermana y de mi papá, y yo viendo la cara de ellos por el daño que yo me había hecho, me dije: fue peor la cara que produje, lo que produje en ellos por el daño que me hice, que lo que me imaginé que pasaría si yo fracasaba. Y eso cambió por completo mi vida. Entonces me puse a pensar en nosotros también, que hay sucesos que marcan nuestras vidas y nos hacen tomar cambios grandes, drásticos. En la porción que acabo de leer, ese acontecimiento en la vida de Jesús y los discípulos definitivamente cambió la forma de pensar de los discípulos, y yo espero que cambie la forma de pensar de nosotros en el día de hoy. Vamos a ver en ese texto crisis que nos cambian la vida, y vamos a ver ese texto dividido en dos partes, en dos escenas grandes o dos ideas grandes. Primero, el inicio de la crisis, y segundo, las respuestas a la crisis. Vamos a comenzar con el inicio a la crisis. Entre los versos 35 y 37 explica qué fue lo que pasó. Nuestro Señor y Salvador Jesús se había pasado todo el día exponiendo el Evangelio, dando clases particulares, discursos a multitudes, sanando a enfermos, sacando demonios, haciendo milagros. Y cuando se acaba el día, que iba a oscurecer, Jesús, dice el texto, despide a la multitud y le pide a los discípulos que se monten en la barca y que crucen el mar de Galilea, que en realidad era un lago, es un lago. Entonces, cuando comienzan a cruzar, se desata una tormenta. Dos cosas interesantes en este texto es que posiblemente esto ocurrió en el primer año del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de manera que Jesús no es tan famoso y los discípulos son nuevos en esto del ministerio de Cristo. Y que esto ocurrió en el mar de Galilea. Una realidad geográfica que ocurre es que el lago está bien profundo debajo del nivel del mar, a más o menos o aproximadamente unos 200 kilómetros por debajo del nivel del mar, y está rodeado de montañas como si fuera una olla, montañas de más de 2000 kilómetros, 2000 metros, perdón, de altura, y que
la altura de las montañas hace que el viento allá arriba sea seco y fresco, y cuando ese viento choca con la montaña baja hacia el lago, mientras que el ambiente en el lago abajo es húmedo y cálido. Entonces este viento seco y frío baja hacia ese ambiente húmedo cálido, y eso produce tormentas. Por lo que es que se despertaran tormentas repentinas en el mar de Galilea o en el lago de Galilea no era un problema para los discípulos, era lo que pasaba. Lo que ocurre con esa tormenta, además de ser repentina, y dice el texto que es tan fuerte, el viento fue tan fuerte que levantaba olas que estaba hundiendo la barca, estaba anegándola, ya estaba a punto de zozobrar y perderse, y eso definitivamente es algo que uno no se espera. Una tormenta de repente y muy fuerte, miren, eso impacta. Entonces, a los discípulos que ya conocían las tormentas que se presentaban en este mar y que sabían que se presentaba de repente, cuando se presenta esta y le llama la atención, el texto enseña, entonces sabemos que fue una gran tormenta, una a la que ellos no estaban preparados, o ellos no estaban esperando que llegara a esa magnitud. Eso mismo pasa con la crisis en nuestra vida. Llegan de manera repentina y por lo general nosotros no estábamos preparados para esa crisis. Y cuando llegan muy fuertes, entonces ahí es que nos dan, ahí que nos impactan, porque no tenemos ni el dinero, ni la preparación, ni un punto de referencia viejo de antes que nosotros podamos decir, bueno, esta crisis se parece a aquella, yo voy a aguantar de esta manera. La verdad es que cuando la crisis llega de manera tan fuerte y tan repentina, nos impactan, y nos impactan duro. Son difíciles de obviar. Tenemos que prestar atención, llama nuestra atención, y nosotros tenemos que presentarla. Entonces, cuando no podemos dar respuestas porque la verdad es que no estamos preparados, lo que hacemos es que nosotros reaccionamos a la crisis, reaccionamos a la adversidad, a la dificultad. ¿Cuáles son las reacciones que ese texto enseña que los discípulos tuvieron frente a esta tormenta, y cuál fue la reacción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vamos a ver esto en el punto número 2, las respuestas a la crisis. Los discípulos ven esta tormenta repentina y poderosa, y esto les llama la atención. Pero nuestro Señor Salvador Jesús y ellos presentaron respuesta. Vamos a ver primero la respuesta de los discípulos. ¿Cómo respondieron los versículos? Los discípulos, en el verso 38, dice que los discípulos fueron a Jesús y lo encuentran durmiendo, y lo despiertan y le dice una pregunta que deja ver su reacción. La pregunta que le hace Jesús es: Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? En otras palabras, ¿no te importa que vamos a morir? Mire hasta qué punto la crisis llegó a la vida de los discípulos. Los hizo pensar que ellos iban a morir. Ya la situación se escapó de su control, no estaba en sus manos, y ellos pensaron, ya, hasta aquí llegamos. Todo lo que nosotros podemos hacer ya no sirve para nada. Esto se escapa de mi control, vamos a morir. Se escapa de mi control, esto me va a consumir, va a acabar conmigo, yo no voy a soportar, yo no voy a aguantar. Nuestro Señor Jesús, hablando de su reacción en el verso 40, dice que ellos tuvieron miedo, que ellos estaban amedrentados, estaban sorprendidos y sin nada que hacer. Su reacción fue parálisis. Ellos no podían responder a la situación, ellos no podían hacer nada, y ellos se quedaron ya inútiles. Grande miedo. Lo fuerte detrás de esa reacción es la segunda pregunta que Jesús le hace, pues muestra lo que había en sus almas. Jesús le dice: ¿cómo no tienen fe? Ese miedo que ellos tuvieron en medio de la crisis, que los hizo a ellos pensar que ya ellos iban a morir porque no tenían control, eso fue lo que les hizo a ellos responder y reaccionar. Y Jesús dice: es falta de fe. Ustedes probaron no tener fe, o poquita, o que les falta mucho, o no tienen nada. ¿Cómo es que ustedes responden a esta crisis sin fe? ¿Por qué respondiste sin fe a esta situación? Y por lo general,
a nosotros nos pasa lo mismo. Peor aún es cuando nosotros, en este lado de la historia, porque yo creo que esta historia no es desconocida para la mayoría de la gente, sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que el Señor nos hace grandes y bellísimas promesas, pero aún así, cuando llega la crisis, nos amedrentamos, nos llega el miedo, nos afanamos, ataques de ansiedad y un estrés grandísimo, grandes traumas en nuestra vida, es porque en realidad no tenemos fe. Algunos hacemos cosas peores, algunos comenzamos a pensar, ay, mira, Dios está mandando esto para castigarme, o Dios tiene un plan malvado para conmigo, Él es bueno, pero ahora me está castigando, ahora Él está aquí para hacerme sufrir y pagar por mi mal, por mi pecado. La verdad es que comenzamos a pensar equivocadamente acerca de Dios, pero todavía peor, algunos comienzan a pensar y si yo me estoy inventando a Dios y Él no está ahí, la verdad que todo lo que está pasando, eso cosas de la vida que tienen que pasar y ya, yo tengo que sucumbir frente a esto, ya se acabó todo. Eso es crisis de fe. ¿Cómo no tienes fe en medio de las situaciones adversas? ¿Cómo no tienes fe en medio de las situaciones difíciles? Tanto más que tú conoces más que ellos acerca de Dios. Cuando llegan las situaciones difíciles y la crisis, nosotros dejamos ver lo que hay de verdad en nuestras almas. Falta de fe o mucha confianza. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A diferencia de los discípulos y de la mayoría de la gente todavía de hoy, nuestro Señor y Salvador Jesús sí conocía a Dios, sí conoce la obra de Dios y sabe cómo Dios va a responder. En el verso 38 presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo durmiendo en la parte de atrás de la barca, con un cabezal, en un cabezal. Algunos dicen, bueno, eso es una prueba de su humanidad. Aparentemente el día fue tan difícil que él estaba demasiado cansado y por eso fue que no se despertó. Pero otros dicen, pero eso es también una prueba de su deidad. El Señor Jesús sabía que ese era el inicio de su ministerio y que ese no era el final. Él estaba confiado en que él no iba a morir. Jesús sí tenía fe en la obra de Dios a través de él. A pesar de ser humano, él confiaba en Dios y él sabía que él era Dios y él sabía cuál era la obra de Dios. Él había hablado a sus discípulos acerca de eso ya. Y por eso, él le hace la pregunta. Él le dice, ¿cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cómo es que ustedes en la primera crisis, estando con el maestro que les ha enseñado acerca del reino de Dios que yo vine a inaugurar, ustedes pierden la fe, sucumben? No tienen confianza. Entonces, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, nosotros tenemos que recordar quién es Dios, cuál es la obra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Jesús, primero, no tenía miedo de la situación y segundo, Jesús controla la situación. En el verso 40, en el verso 39, dice la Biblia que nuestro Señor y Salvador Jesús reprendió el viento. Eso fue lo primero que él hizo. Segundo, reprende el mar y automáticamente el viento y el mar cambian. Cambian su actitud frente a la represión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se calmaron. Dice el texto que hubo una tranquilidad increíble. Pero la tercera represión fue para los discípulos. ¿Por qué se asustaron tanto? Porque no tienen fe. Así que nuestro Señor y Salvador Jesús reaccionó de la manera correcta, con conocimiento de Dios, con conocimiento de la obra de Dios y con una gran confianza en la obra de Dios en su vida. Esa es la respuesta que tú y yo debemos de dar a las situaciones de nuestra vida. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes y a mantenernos fuertes en medio de la dificultad y fortalece y afirma principalmente nuestro carácter para que en medio de la crisis nosotros podamos estar esperando a la expectativa de cuál será la obra de Dios. Nosotros no conocemos la obra de Dios. Nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar. Lo que sí sabemos es que Dios siempre obra, de que Dios siempre va a actuar y nosotros necesitamos desarrollar un carácter de confianza a esa obra. Recuerdo a Habacuc.
Habacuc termina su texto, su libro, diciendo, si al final no hay comida con la cual comer, si al final las plantas no producen, los animales no dan su alimentación y no hay con qué yo vivir, aún así yo sigo confiando que mi Señor y Salvador obrará, y la obra que hará será siempre la mejor. Ese es un carácter fuerte, ese es un carácter firme, porque conoce a Dios, sabe que Dios obra y que lo que Dios haga, eso siempre será lo mejor. Nuestro Señor y Salvador Jesús sabe eso, le enseñó eso a sus discípulos, y ellos en la primera crisis que enfrentaron reaccionaron sin confiar en lo que el Señor le había enseñado acerca de las cosas que ellos tenían que hacer, ¿saben? Confiar en nuestro Señor Jesús, confiar en la obra de nuestro Señor Jesús, confiar en el poder de nuestro Señor Jesús, confiar en la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Esa es la fe que tenemos que nosotros que mostrar. Esa es la fe que tenemos que dejar salir de nosotros en momentos de crisis, para que podamos responder a las situaciones como Dios quiere que nosotros respondamos, y cuando Él quiera que nosotros respondamos, Dios va a responder. Dios quiere que nosotros presentemos también respuestas, pero para poder responder como Dios quiere que nosotros respondamos, nosotros necesitamos confiar en la obra, sabiduría, carácter de nuestro Señor y Salvador Jesús y de Dios nuestro Padre, porque saben obrar en medio de la crisis. Aquí están las dos respuestas. La respuesta que Dios quiere que nosotros tengamos ante la crisis: siempre confianza en Él, porque Él siempre va a obrar y su obra será siempre lo mejor. Dios nunca quiere que nosotros sucumbamos y estemos amedrentados ante la crisis. El miedo no debería ser parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo termina nuestra historia? El Señor Jesús reprende el mar, reprende el viento, se acaba la tormenta, reprende a los discípulos y terminan de llegar. Pero el verso 41 explica dónde está el cambio. En el verso 41 los discípulos dicen: entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿qué es este? No, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El miedo no siempre es falta de fe. El temor no siempre es pecaminoso. El primer temor que ellos tuvieron fue porque ellos no sabían qué hacer en medio de la crisis, y ellos no confiaron en que Dios tiene una obra en medio de la crisis. Pero en el verso 41 se muestra otro temor distinto. Es el temor reverente, de respeto. ¡Wow! Hay uno de los evangelistas que dicen que cuando pasó esto, Pedro se inclinó ante el Señor y le dijo: tú no debes estar conmigo, yo soy un pecador, apártate de mí. Ese es un cambio acerca de nuestra visión de Dios. Los discípulos comenzaron a ver a Jesús después que Él calmó la tormenta de una manera diferente a como ellos lo vieron antes de la tormenta. Hubo una pregunta durante la tormenta y hubo una pregunta cuando la tormenta se acabó. La pregunta antes fue: ¿y es verdad que no te importa que nosotros muramos? Pero la respuesta, la pregunta al final es: wow, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene tanto poder? ¿Quién es este que obra de una manera tan gloriosa? Ellos no se imaginaban, no le pasaba por la cabeza que el Señor Jesús tuviese el poder para calmar la tormenta. Esa tormenta repentina y superpoderosa, Jesús la calma con solamente hablar. El viento que no tiene oído, el mar que no escucha y que no tiene corazón, escucharon a Jesús y le obedecieron. Escucharon, calla, enmudece. Callaron y obedecieron. Y los discípulos dijeron: wow, el viento le obedecen, ¿cuánto más nosotros? Si nosotros, que no somos objetos inanimados, sin vida, podemos escuchar, ¿por qué no podemos obedecer? ¿Por qué no podemos confiar como nuestro Señor pide que confiemos?
Ellos pusieron sus ojos en Jesús, su visión de Jesús cambió. Jesús, cuando comenzó la tormenta, en su mente fue otro cuando se terminó la tormenta. En sus mentes ellos tenían a dos Jesús diferentes cuando acabó la tormenta y cuando comenzó la tormenta. El Señor y Salvador Jesús se volvió alguien con sentido en su vida, se volvió alguien que de verdad tiene poder. Hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra visión de Dios. Dios no puede ser visto como alguien que no le importamos, o como alguien que no obra, o como alguien que no tiene sabiduría. A Dios sí le importamos, Dios sí obra, Dios sí tiene sabiduría. Nosotros debemos obrar por fe, es decir, confianza, creer en Él. Ya las escrituras dicen eso, nosotros lo hemos leído y esta historia muestra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que le hay, que Dios existe, que Él está ahí, que Él nos ama y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo tú te vas a acercar a Él sin fe? No será agradable para nuestro Señor Jesús. Y si tú no le has dicho a Jesús que venga a tu vida como Señor y Salvador, es imposible que tú tengas fe. La obra de Cristo en nuestras vidas viene cuando el Señor y Salvador Jesús transforma nuestro ser por confiar en Él, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario en favor nuestro. La verdad es que el ser humano se está movido a no confiar en Dios, sino a tomar todas las cosas en sus manos y controlar. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario deja su vida por nosotros, nosotros podemos comenzar a ver que es Dios el que de verdad soluciona. Dios es el que de verdad tiene control de todo, especialmente del pecado en nuestras vidas. ¿Tú quieres tener fe? Debes confiar en nuestro Señor y Salvador Jesús, en su obra en la cruz del Calvario. Su obra en la cruz del Calvario te lleva a la misma presencia de Dios y hace que Dios el Padre ya no vea tu maldad, que Dios el Padre ya no vea tu pecado, sino que Dios el Padre vea la justicia del Hijo, la santidad del Hijo, y el Padre entonces se va a volcar en ti con todo el amor que Él tiene por el Hijo. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Dile, ven a mi vida, sé mi Salvador. Porque la obra de Dios en tu vida comienza en el momento en el que tú le entregas tu vida para que Él obre en ti, para que Él sea tu Salvador, para que Él sea tu Señor. Después que tú le has entregado tu vida a Cristo, confía que Él tiene el control. Él es sabio, Él es poderoso, Él es justo y Él siempre hará lo que es mejor para el bienestar, lo bueno para ti, lo bueno para su iglesia, lo bueno para el mundo, porque Dios es poderosamente santo y sabio. Y Él sabe lo que va a hacer. De manera que, mi hermano, te motivo a que en medio de la crisis que estamos viviendo hoy en día, nosotros no controlamos lo que está pasando, la crisis, ese control es de Dios. Y ya esa frase debería nosotros calmarnos, fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y hacernos a nosotros confiar y decir, Señor, tú tienes el control, yo confío en ti. Pon tu vida en las manos de Jesús. Confía en Él y Él hará. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Ven a Él, confía en Él. Dios te bendiga.